que, digamos, al principio lo que él enfoca es en nuestra manera natural de ser. Y está la parte interior y la parte exterior. La parte exterior es el carácter, y la parte interior que es nuestra forma natural de ser. O sea que, y al final él enfoca todo esto al yo, porque en nuestro yo nos expresamos cómo somos internamente y ahora cómo somos exteriormente, ¿verdad? O sea que la expresión que tenemos, digamos, exteriormente, es lo que dice la palabra, ¿verdad? De lo que habla, mucho que habla la boca, es lo que uno tiene en el corazón, ¿verdad? Y eso es natural, pues. Entonces, aquí el hermano nos toca mucho. Vamos a ver aquí mi chivito. Sí, pues porque habla de la manera natural de ser, la cual es interna, y el carácter, el cual es externo. Son el extraño, extracto, la esencia de nuestro ser, el yo interior en nuestra manera natural de ser, y el yo expresado en nuestro carácter. Entonces, pero es todo esto, como hemos visto anteriormente, pues que la cultura y ahora el yo, no digamos, daña a la iglesia, porque, digamos, hay muchas particularidades que uno tiene. Habla también de un hermano muy, muy autoritario, muy, que, digamos, que él ordena, pero habla otro que es muy benevolente y muy permisivo. Entonces los dos dañan, porque cuando el Señor le pide que, digamos, tenga que ejercer cierta autoridad con firmeza, dice que no la va a hacer. El Señor, por otro lado, hablaba ahí de la harina, que la harina no se le echa miel, porque el Señor no tenía ningún afecto natural con ninguno. Y es lo mismo que nos han recomendado los hermanos: no sean amigos, no sean amigos de los hermanos de la iglesia, porque eso daña digamos, en cuanto a la vida de la iglesia. Por ejemplo, yo soy muy amigo de alguien y llego a ser demasiado amigo. ¿Qué pasa? Que empezamos como digamos, a tener una comunión más personal o en el alma que en el espíritu. Porque ya podemos, como tenemos tanta confianza, pues, criticar, ya te das cuenta de aquel, vos, fíjate que mira esto, sí, entonces digamos, se tuerce lo que es la vida de iglesia, digamos, porque el carácter que tenemos en nuestro yo está funcionando. Entonces, por aquí habla de una manera, dice, tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser, significa tomar medidas con respecto a nuestro yo, la vida de nuestra alma, nuestro viejo hombre, el yo. ¿Cuán útiles seremos, dice el Señor? ¿Cuántos problemas? Pues definitivamente causamos nosotros cuando estamos en el yo. Y que esto sea aniquilada nuestra manera natural de ser. O sea que dice que tenemos que tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser, al darnos cuenta y recordarnos de que somos personas crucificadas y permanecer bajo esta comprensión y realidad. Por otro lado, nos habla de que no debemos estar limitados por nuestra manera natural de ser en la obra del Señor. O sea que el yo y la manera natural de ser nos limita, nos pone como un molde. Y que en vez de eso deberíamos de aprender a llevar una vida en la cual nos oponemos a nosotros mismos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando digamos, estamos más llenos del Espíritu. Porque a menos llenura del Espíritu, menos nos vamos a dar cuenta de cómo somos. Porque nosotros somos muy buenos para criticar y señalar, pero nunca nos vemos a nosotros. Entonces, entre más, digamos, está el Espíritu ayudado, más nos vamos a dar cuenta qué clase de personas somos nosotros, en dónde estamos. Entonces, dice que por otro lado, hay quienes tienen una fuerte confianza en sí mismos, tienen autoconfianza. O sea que son capaces de hacer todo. O sea que estos hermanos no necesitan de más, porque ¿para qué? Pero esto hay que derribar. Esto hay que derribarlo continuamente y confiar en Dios. O sea que la confianza no es estar en uno mismo, sino en Dios. Y esto es bastante importante. Entonces, y cuando un hombre es iluminado, dice, entonces, ¿qué piensa?
que no tendrá más problema para obedecer a Dios. Cuando más rápido hace fuertes afirmaciones, más demuestra que nunca ha pagado ningún precio. Por ejemplo, uno puede hablar rápido, decir las cosas, pero hay que pagar el precio, porque eso nos limita a ser tan livianos en cuanto a nuestras apreciaciones. Entonces, lo que nos pide el hermano aquí es que colaboremos con Dios en virtud de que una vida que es capaz de adaptarse, eso me gustó bastante, que es capaz de adaptarse a toda situación. Dice, que es capaz de soportar todo tipo de trato, que es capaz de aceptar toda clase de entorno, que es capaz de elaborar bajo todo tipo de condiciones y que es capaz de aprovechar todo tipo de oportunidad a fin de llevar a cabo el ministerio. Esto es para mí que es bastante, digamos, como que nos abre a nosotros nuestro yo y nos pone en una posición bien realista, que debemos de darnos cuenta de todos estos aspectos para que podamos nosotros ser colaboradores, porque lo que se busca es que seamos colaboradores en la vida de iglesia. Aquí en el día 4 habla de que una clase o manera natural de ser es el de ser héroe y antihéroe también, ¿verdad? Que esto debemos de eliminarlo, pues el yo, nuevamente el yo. Dice que otros hermanos, y la verdad que esto han hablado muchos que estaban compartiendo las hermanos de Colombia la vez pasada, de que cuando el Señor fue a la cruz, él derribó ahí toda rebelión, toda la rebelión universal, la llevó a la cruz. Y esto es bien importante porque toda la rebelión es en contra de Dios, pues es, digamos, el quehacer de Satanás, es el quehacer que tiene para que nosotros nos apartemos del Señor, pues porque la rebelión divide y la división es satánica, porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, dijo, Dios, mi Padre y yo somos uno. O sea que él siempre proclamaron la unidad, la unicidad. Y de esta manera, pues, la rebelión pues viene que a disociar. Entonces dice que la fuente de toda rebelión entre nosotros ha sido la manera natural de ser de la persona involucrada. La ambición, esa es otra cosa, la ambición por tener una posición. ¿Quién no quiere ser que le llaman anciano, que le llaman responsable, que le llaman que es el principal? Pero esto al final, ese es tal vez un título humano, pero digamos cómo lo mira Dios a uno, qué quiere Dios de uno, eso es algo importante también, pues. Y ante todo es servir, puro servicio, ¿verdad? Porque es el Señor mismo dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Entonces Él le lavó los pies a los apóstoles como una servidumbre. Entonces dice que es un elemento principal de la manera natural de ser de toda persona, caída. Cuando buscamos la rebelión, tomamos posiciones que estamos caídos, no tenemos la visión de Cristo. Y esta raíz de la dimensión es el yo. El yo es el que provoca todo esto, la manera natural de ser y la manera natural de ser. Porque uno dice, bueno, así fui creado, así fui educado, pero ya la vida de la iglesia, eso es el viejo hombre, como decía anteriormente ahí, y hay que votarlo. Entonces, aquí dice que en 2 Reyes 4, 8 al 10 nos relata cómo la mujer tsunamita recibió a Eliseo ofreciéndole comida. Y era algo importante que menciona ahí, que cómo nos vemos a nosotros, porque digamos la forma como comió Eliseo, él vio que era un varón santo de Dios. Entonces, aquí está la pregunta y debemos preguntarnos, ¿cuál es la impresión que nosotros damos a otros? Que nosotros damos a otros. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque la verdad que hemos dicho muchas veces que debemos ser testimonio. Y a veces no, pues yo reconozco que a veces no soy testimonio del Señor, pues, pero sí esto nos llama a la reflexión para que lo consideremos. Y al final del 4 dice, si el Señor quebranta nuestro hombre exterior, junto con nuestra manera natural de ser, ya no le presentaremos ya no le presentaremos nuestro fuerte yo a otros al contactarlos. Pero en lugar de eso, dice, nuestro espíritu fluirá cada vez que contactemos a los hombres. Para nosotros es imposible abrirnos paso a través de los problemas de nuestra manera natural de ser.
pero sí es posible que el Señor lo haga. O sea que en Cristo no hay nada imposible. Entonces debemos de ser quebrantados, debemos de aceptar de que el Señor es el que hace todas las cosas y más que todo ser fieles, ¿verdad? A su palabra y no que, como decía, ser hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Y esto es lo que habla de un testimonio genuino. Amén. Es bien extensa esta semana, entonces, ¿de qué nos habla? De lo que el título nos menciona es que este es otro factor, el factor de tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser. Y definitivamente los primeros días nos hablan con detalle qué es la manera natural de ser, en qué consiste, ¿verdad? Cómo somos en esa parte. Pero pues de lo que se trata es de que tomemos medidas con respecto a esa manera natural de ser. ¿Cuál es el objetivo? Son dos cosas. Una, el crecimiento en vida, sería un asunto. Sí. Y luego la otra es que esto es el tema del ser útiles en el servicio, ¿verdad? Esto es, creo que, una de las cosas más importantes que menciona esta semana. Y el servicio se refiere en este caso a cuidar de los hermanos y cuidar de los, apacentar y alimentar los corderos y las ovejas. Entonces, esta es una parte donde pues algunos chocamos, ¿verdad? No hay como que no hay un despegue o algo así, no sé si se dirá despegue o no hay una activación o un iniciar alguna labor de cuidado y pastoreo de una forma normal, digamos, ¿verdad? Sí. Sino que, o sea, hay una pasividad muy grande, ¿verdad? Donde, aunque no querramos, esperamos que los hermanos fulanito y menganito y perencejita, las hermanitas, solo estas, que ellos nos cuiden, que nos prediquen, que nos oren, ¿verdad? Decía alguien. Entonces todavía esperamos eso, pero esto habla de cómo es que podemos entrar en esta labor, en este funcionar. Pero pues creo que sí, expone bastante claro y extensamente el tema de lo que en qué consiste la manera natural de ser, ¿verdad? Eso se manifiesta en nuestro carácter, ¿verdad? En la manera en que nosotros reaccionamos ante las situaciones y ante las circunstancias, ¿verdad? Entonces, la manera natural de ser de lo que somos interiormente, ¿verdad? Esto es, digamos, de lo que nosotros somos. Y pues como mencionaba, el carácter es lo que se manifiesta de manera exterior, pero ¿qué hay de malo en esto, verdad? ¿O qué? Porque eso es lo que somos. Cualquiera dirá, bueno, acépteme como soy, ¿verdad? Pero en realidad el cuerpo de Cristo, la iglesia, existe en Cristo y lo que debe prevalecer ahí no somos nosotros, sino el Señor. Miren, este asunto de nuestra manera natural de ser sin ser tratada, y básicamente el tratamiento que recibe la manera de ser es la luz del Señor, por un lado, y por el otro está el quebrantamiento. Pero ¿en qué perjudica esto, verdad? Dice, lo que más perjudica en nuestra utilidad en la vida cristiana y en la vida de la iglesia es vivir conforme a nuestra manera natural de ser. Nuestra manera natural de ser es lo que está impidiendo que seamos útiles al Señor, y también el asunto de estar en la vida cristiana, ¿verdad? Porque a veces, o en la vida de la iglesia, perdón, porque a veces pasa esto, ¿verdad? Que que solo vemos problemas, ¿verdad? Situaciones negativas, y a veces somos los que causamos tales situaciones. Sí. ¿Verdad? Y esto es importante que lo podamos ver, ¿verdad? Que nuestra manera natural de ser, o sea, nuestros pensamientos, nuestra manera de considerar, nosotros consideramos, juzgamos, ¿verdad? Y emitimos veredictos sobre las personas. Los comentarios en nuestra casa a la hora de comer, fulanito, menganito, miren lo que están haciendo. Ahora con el tema de esta enfermedad, pues mucho se dice, ¿verdad? Ahora pues no tardarán en tipificar algún tipo de bullying para las personas que han padecido, y creo que los que han padecido esta enfermedad pueden dar a un testimonio, y yo he escuchado algunos pocos
que dicen, mira, yo ya salí de la situación y no me quieren llevar en sus carros, no me abren las puertas, tratan de no hablar conmigo, cosas como esas, pero todo eso se basa en una manera natural de ser, ¿verdad? Y esto es algo que prevalece en la iglesia, prevalece en cada uno de nosotros, teniendo el recurso maravilloso de la vida interior, de la vida del Señor, del Cristo mismo en nosotros. Es decir, tenemos otra vida por la cual podríamos vivir, pero en nuestra experiencia decidimos seguir viviendo por nuestra propia vida y por nuestra propia manera de ser. Entonces, con respecto a nuestro yo y a nuestra manera de ser, necesitamos identificarlo y rechazarlo. Pero esto no es algo que venga Dios y lo haga dentro de mí. Estamos a veces como aquellos enfermos que estaban a la orilla de una fuente, ¿verdad? De una piscina, que de cuando en cuando bajaba un ángel, movía el agua, y el que entrara primero, ese era sano, ¿verdad? Y los demás, pues ya no. Entonces a veces tenemos todavía esa idea persistente de que este asunto de ser transformados, de ser conformados, que ciertamente es algo que Dios hace en nuestro interior, depende de que nosotros nos volvamos a Él y que le permitamos a Él esto. ¿Y dónde inicia ese maravilloso proceso? Cuando nosotros nos damos cuenta de que algunas ideas vienen de nuestro yo y las rechazamos, ¿verdad? Y en vez de decidir pecar, por ejemplo, hablando o haciendo, nuestro corazón y nuestra mente va al Señor, ¿verdad? Miren, y esto es tan importante y tan importante que todos lo podamos ver, porque cuán útiles seamos para el Señor o cuántos problemas causemos a la iglesia va a depender de cuánto sea aniquilada nuestra manera natural de ser, ¿verdad? Entonces, nuestra manera natural de ser es la manifestación de nuestra opinión. Nosotros tenemos una opinión y un punto de vista para todo, ¿verdad? Para todo. Y para algunos puede hasta ser como un deporte, llevar la contraria, ¿verdad? Nos ponen un asunto, un punto para tratar y nos esforzamos en llevar la contraria o de exponer a alguien más, yo no sé, o simplemente de causar la polémica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el hermano nos anima? A negar el yo. Otra vez, esto es un asunto que está bajo nuestra responsabilidad, el negar el yo. El negar el yo no es un asunto, es que Dios no hizo que yo negara el yo. No tiene, si lo consideramos muy lento, no tiene ni siquiera sentido tal expresión, ¿verdad? El negar el yo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, yo no negué el yo. Otra vez, yo no negué el yo, o sea, fue una acción que yo decidí no hacer. Por otro lado, al contrario, si digo yo pude negar el yo, negué el yo, fue algo que nació de mi ser. Claro, esto está fundamentado en Cristo y la fortaleza la da que tan llenos estemos del Señor, por supuesto. Eso no hay que dudarlo, esto viene y debe estar implícito en este asunto, pero el asunto de volver el corazón, volver la mente al Señor es algo que es nuestra responsabilidad individual y personal. Entonces esto no debemos sacarlo de contexto, ¿verdad? No, yo estoy aquí paralítico y si nadie me mueve, yo no me muevo, ¿verdad? O el famoso, es que vos me pusiste en la carne, ¿verdad? No, usted decidió estar en la carne, o yo decidí en la carne. Es que vos me pones en la carne. No, eso es mi decisión. Por más conflictiva que sea la relación que tengamos con alguien, el asunto de irse a la carne o quedarse en el espíritu es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es negar el yo? Negar sencillamente nuestra manera natural de ser. Por ser cristianos nosotros, pues tenemos que vivir a Cristo cuando ejercitamos continuamente nuestro espíritu. Al tener un espíritu ejercitado, tenemos la fortaleza para rechazar el yo y para poder vivir por esa vida, ¿verdad? Y esto se va a basar en este entendimiento y en esta aceptación de nuestra situación actual. Y nuestra situación actual, de hecho, desde que recibimos al Señor, como lo vimos en el tema del bautismo, ¿recuerda, hermano? Nosotros estamos muertos.
muertos. Y esto es un asunto que todavía todavía no lo hemos terminado de ver, ¿verdad? Entonces deberíamos tener una vida en la cual nosotros nos oponemos a nosotros mismos, a nuestra manera de ser y a lo que tenemos, a lo que procede de nosotros. Esto jamás debería ser introducido en el servicio del Señor. Cuando empiezan a haber conflictos o situaciones negativas, deberíamos considerar y darnos cuenta que pueda que sea muy seguramente algo que brotó de alguien de su forma de ser natural. Diga, hermano. No, hermano, está bien. Pues sí, Perdón, gracias. Pues esto me es muy iluminador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro aspecto que mencionó y que en mi caso me hizo pensar es el asunto de la autoconfianza. Muchos somos así, ¿verdad? Yo puedo llevar esta situación, esta conferencia, esta actividad o el pastoreo, yo no sé, cualquier cosa, aún cosas simples como tocar la guitarra o el instrumento musical en un himno. No, yo sí puedo hacerlo, ¿verdad? Ese tipo de autoconfianza debe ser destruida, y nuestra situación y nuestra actitud con respecto de cualquier cosa es un asunto de humildad. Y aún decía por ahí, vamos a ver si lo encuentro, esta experiencia una experiencia de sumisión, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces esa no es la actitud de usted y yo, hermano, y pues los que ven este video, pues, pero usted y yo que hemos estado en muchas reuniones de coordinación, a veces no se ve eso por ninguna parte, ¿verdad? Nadie se quiere someter a nadie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decía aquí el hermano, cuando una persona no es iluminada por Dios, piensa que no va a causar problemas o no va a tener problemas en obedecer al Señor. Y es cuando más problemas puede que tengamos, pero necesitamos la luz del Señor, mantenernos bajo esa iluminación constante del Señor. Así que mencionábamos antes de la reunión, hay 1984 estudios vida. ¿Y qué es lo que nos falta? Mire, no es que nos falte el tiempo, porque el tiempo ahí está. Falta que nosotros le asignemos el tiempo a la lectura de los estudios vida. Mientras más leemos los estudios vida, por ejemplo, más leemos la Biblia, la iluminación del Señor viene más a nosotros, la luz. Y una de las cosas que hace es que nos expone de nuestra manera natural de ser. Y eso nos debe hacer volvernos a Dios, humillarnos a Él, ¿verdad? Entonces, ya terminando esta parte, pues un tanto negativa de este lado, y pues que es menester que lo veamos. El otro aspecto es aquellos que pueden poner condiciones, ¿verdad? Para el servicio. La condición tiene que ser perfecta, ¿verdad? Tiene que haber hospedaje, alimentación y 5 estrellas, por decir algo, ¿verdad? O las condiciones deben ser... No, la vida del Señor es una vida, como usted mencionaba hace un rato, que se adapta a lo que hay, donde hay, ¿verdad? Cuando hay, qué bueno, cuando no hay, pero nosotros necesitamos funcionar. Y es que Dios necesita que seamos nosotros sus manos, sus pies. Pero estas situaciones de nosotros nos obstaculizan, ¿verdad? Entonces, es imperativo, es importante este asunto, es importante que podamos ver, ¿verdad? Necesitamos colaborar con Dios, ¿verdad? Y esto es importantísimo, que la vida del Señor es capaz de adaptarse a toda situación. Pero ¿eso qué implica? La llenura. Pero la llenura no es algo místico que van a venir si nos hincamos o hacemos alguna situación, no, sino es el estar llenándose del Señor por medio de la palabra, escuchar los mensajes, orar, leer los versículos de la Biblia, invocar al Señor. Esa llenura hace que esa vida que se adapte a todo prevalezca y que tengamos la fortaleza para elegirlo a Él todo el tiempo. Entonces, faltaría comentar algunas otras cosas importantes que están en el día 4 y 5. Comenté nada más hasta el día 3, pero sí, pues creo que vamos a ir parando por acá.